bienvenidos a nuestro espacio de Mentes Creativas. Hoy inauguramos esta sección de entrevistas con el artista Evans Fodrini. Hola Evans, ¿cómo empezaste con la pintura y cuándo? Hola Sofía, ¿qué tal? Bueno, esa es una pregunta, porque capaz que o empecé a los 9 o yo ya venía pintando en el vientre, pero evidentemente tengo que contar que oficialmente comencé en el 75 cuando conozco a Manolo. Contanos quién era Manolo. Bueno, Manolo Lima fue un alumno directo del taller Torres García que dirigió hasta su fallecimiento el taller Maldonado, taller que fundó Manolo. Un taller con una historia en el cual la primera pregunta como adolescente, cuando lo conocí en una exposición de él y justamente del taller, me lo presentan y le expliqué que quería aprender a pintar. Y le hice las dos preguntas básicas: ¿cuánto cuesta y cuántos días? Y me dice: no, Gris, el taller no cobra y el tiempo lo pones tú sos el dueño del tiempo. A los pocos días empecé a ir al taller y ahí descubrí un mundo completamente diferente que me marcó la vida para esta cosecha. Ahí descubrí una casa donde no existían las llaves, una casa de puertas abiertas y una camaradería y sobre todo, tal vez, más allá de las lecciones de pintura, esa cosa, esa calidad humana que lo caracterizaba a Manoli, capaz que esa fue como una segunda lección después del mundo de la pintura, ¿no? Y cuando te decidiste a dedicarte a ser artista plástico, ¿tu familia te apoyó, tu entorno? Porque es muy cuestionada esa profesión. Sí, tuve la suerte de tener un entorno muy favorable. Por un lado tenía una tía mía, ceramista, hermana de mi mamá, que los fines de semana, al no ir al colegio, era una visita obligada al taller de cerámica y ahí quedaba deslumbrado con lo que yo hacía con el barro, pero tenía una cosa que antiguamente se llamaba Enciclopedia Universal del Arte, eran unos folletos, y lo primero con lo que me tropecé fue con la cultura griega. Quedé maravillado, no sabiendo de qué se trataba, quedé maravillado con esas ánforas y con los dibujos de las ánforas. Después, al poco tiempo, como postre, y ahí viene la definitiva, tenía una tía mía que tenía una gran biblioteca y ahí descubro a Cézanne y a Picasso. Nada menos. Y ya ahí con eso quedé deslumbrado. Pero para llegar a ese punto, un poco lo que tú me decías recién, el cuestionamiento familiar, bueno, tenía mi madre que me apoyaba y mi padre que me apoyaba. Que a lo primero le costó un poquito entender de lo que se trataba porque había un viejo concepto. ¿Para qué vas a hacer eso del cual no se gana dinero y eso es cosa de vagos? Tal cual. Y esa palabra nunca la tuve. Mi viejo simplemente me decía: bueno, está bien, pero nunca me dijo una cosa así. ¿Y cuál ha sido tu formación a lo largo de toda tu trayectoria? Y mi formación ha sido muy variada, digamos. Dentro del terreno de la pintura, bueno, indudablemente que el ingreso al taller fue por una razón bien clara. El encuentro con Picasso definió y me permitió descubrir mi pasión por la figura. Después descubro a Degas, otro ítem que me marcó. Entonces, cuando conozco la obra de Manolo y lo que hacían los compañeros del taller, dije: entonces acá. Porque lo que yo hacía para mí, no yendo al taller antes de conocer a Manolo, la primera inquietud era: ¿será que esto se puede hacer? ¿Esto que yo quiero hacer, será que se puede hacer? ¿Será que es válido? Y además, aparte, yo ya venía con un antecedente, que yo empecé con un curso de dibujo animado, caricatura por correspondencia, donde las lecciones me llevaban de Estados Unidos y yo las tenía que mandar a Estados Unidos. Esa experiencia me duró apenas 2 años hasta que descubro todo eso. Entonces, al llegar al taller y ver con esa muestra del taller Maldonado, en una sala que se llamaba el Salón Ateneo de Maldonado, dije: esto es por acá, ¿no? Entonces la identificación con la forma, el temperamento, el carácter y el trabajo en la figura, eso me fue marcando y me fue definiendo. Indudablemente que, como todo principiante,
tuve que entender qué era una naturaleza muerta. Entender la forma, la composición, relación de valores, tono, valor y la luz. Es el valor esencial para hacer después lo que tú quieras. ¿Cuándo fue tu primera exposición y con qué obra participaste? Bueno, la primera muestra mía fue acá en Montevideo, en el Bar Jauja. ¿En el Jauja? En el Jauja. Que Manolo me dice, bueno, va a haber que hacer algo en Montevideo. ¿Y con qué obra participaste? Ahí fue una muestra individual. Ah, bien. O sea, esa fue individual, pero la primera fue con el taller y fue en el Jauja. ¿Cuándo fue? El 17 de julio de 1975. ¿Qué edad tenías? 15 años. Capo. ¿Qué artistas te marcaron más? En el terreno universal. A lo largo de tu vida, en el terreno universal. Tenés, por un lado, Picasso, Degas, Rembrandt, Goya, Chagall. Y en el terreno de lo nacional, indudablemente, figuras como Soba Beitler y por supuesto la obra de Torres y la gente de taller. Sos un artista con un ritmo de trabajo admirable. ¿Cómo lo lográs? Bueno, indudablemente que tiene mucho que ver con el carácter y el temperamento. O sea, me gusta mucho la dinámica y justamente el descubrimiento del taller, eso fue lo que definió el carácter, digamos, expresivo en cómo yo me quería expresar con la pintura. Entonces, tenés esa cosa, hay una frase que es muy bonita y yo siempre la aplico, que la razón que corrige la emoción. O sea, lo que somos emocionales hacemos una pintura emocional que después la razón la estructura, la ordena. Y de ahí están las esencias del aprendizaje de Manolo y de Torres a través de Manolo. El sentido de estructura y que además aparte hacer una obra culta. Y cuando no surge la inspiración, ¿cómo lográs revertirlo? Cuando no surge vas a buscarla con la manera menos pensada. Por ejemplo. Muchas veces con lo menos pensado lográs una gran obra que de pronto cuando decís eso que hoy es mi día, lo veo con claridad, no surge con la misma rotundidad que cuando pintas no la ves. Cuando me pasa eso, que no la veo por dónde es, parto de una línea en el cartón, pongo una mancha y ya me entusiasmo con eso de ahí, me empieza a dar señales y cuando quiero acordar me dice, bueno, déjame acá. ¿Y tuviste alguna vez una crisis creativa? Sí. Contanos. Sí, la peor de todas. ¿Cómo se sale de eso? Contanos. Bueno, con mucha paciencia, tratando de respirar hondo, porque te puede durar 1 mes o 2 meses. Mientras yo ya en el año 79, 80, yo ya no estaba en el taller, pero el vínculo con Manolo, o sea, fue mi maestro, pero además un gran amigo, o sea que... Entonces yo le pedía que cada poquito tiempo iba a pintar algunas veces al taller. Y en eso yo venía haciendo, digamos, un proceso muy bueno con la figura, o sea que venía haciendo la subida ascendente, donde vos vas creciendo y todo parecía que venía de la mano, hasta que un día, después de haber pintado un gran retrato el día anterior, llego al taller, voy a pintar un retrato y no me salió. Al otro día voy a pintar un paisaje, no me salió. Así estuve 15 días y es una cosa que normalmente yo digo, se me fue armando una papa en la garganta y no sabía cómo. Entonces la anécdota que tengo por ahí es, Manolo, me pasa esto. No, Uri, quédate tranquilo, es un conflicto psicológico intelectual. ¿Y qué hago? Seguir pintando, pero en vez de avanzar 100 hacia adelante, estoy avanzando 100 para atrás. Sigue pintando. Entonces, es cuando alcanzás una cima, llegas a un punto en que haces como un crack. Entonces, de ese crack vuelve a surgir otra cosa con mucho más potencia
Y cuando sucede eso, sentís un gran alivio. ¿En qué te inspirás y cómo definís tu estilo de pintura? Y estoy dentro en lo que sería, digamos, el neoplasticismo, que no es ni naturalismo ni es abstracción total. Pero ya en los últimos tiempos hay un sesgo rozando lo casi no figurativo, pero no me aparto, digamos, de la forma, pero cada vez más hace una síntesis mayor. ¿Y en qué te inspirás? Y me inspiro muchas veces en mis leitmotiv, digamos, importantes. La figura como el eje de mi obra, después los puertos y los ensambles. Los ensambles es algo como muy reciente, con las chapas, los cartones corrugados, que la voy haciendo, no la puedo hacer cuando quiero, sino cuando la veo y siento que es el momento. Y después tengo otras cosas por ahí que voy desarrollando. ¿Y tenés algún ritual antes de empezar a pintar? ¿O de repente estás durmiendo y en el medio de la noche te despertás con una idea y salís corriendo a plasmarla? No, el ritual del mate. ¿El ritual del mate? Sí, el ritual del mate, que eso sucede en la mañana. En la mañana con ese ritual del mate empieza a pasar todo. ¿Hay algo que nunca pintarías? Y una ola rompiendo en la roca. ¿Qué aprendiste de vos mismo pintando? Mirá, creo que muchas cosas. Para el público uno es un artista plástico y un pintor. Pero también hay una pregunta doble ahí. ¿Quién sos? En ese quién sos empezás a descubrir tu potencial de todo lo que tú podés hacer. O sea, no hay una limitante de decir, yo pinto esto, no. Entonces, con ese concepto no importa lo que hagas, sino el cómo. ¿Tenés algún momento especial para pintar? Sí, yo recién te decía que la mañana es el proceso como de meditar con el mate, de conectarme con cosas, pero la hora fantástica para mí, mágica, es a partir del pico de 3:30 hasta las 7, cuando cayó la última gotita de luz. ¿Qué colores te definen y por qué? Bueno, indudablemente mi paleta es una paleta baja, pero indudablemente que tanto el pintor como el individuo crece a medida que va pasando el tiempo, y lo que te establece como un artista con un tono determinado, que te marca a lo largo del tiempo, también hay otros factores exógenos que van incidiendo en la formación, en la consolidación de tu carácter y de tu temperamento y también de tu tono y de tu forma de ver la luz. Entonces, sin apartarte de tu tono, podés tener oscilaciones que sean una paleta un poquito más alta, menos alta o más alta. O una octava menor. O sea, tengo la libertad de cómo me siento, o si tengo que bajar una octava menor. ¿Qué pasa cuando una obra no te sale como esperás? Bueno, antiguamente yo la borraba, pero hoy ya no. Simplemente la dejo que pase esa instancia de claridad y de limpieza visual. Entonces, la dejo 2 o 3 días en un rincón y la agarro, o bien se salva o bien se pierde. Pero normalmente se salva porque de pronto son 2 o 3 detallecitos que en ese momento no. ¿Y qué soñás que pase con tu obra en los próximos años? Y mirá, que tenga un reconocimiento, que esa obra pueda aportarle un oxígeno, un aire al ser humano, que le pueda aportar un espacio de reconfortarse consigo mismo. El arte debe de salvar a la humanidad en el sentido desde el plano espiritual, y creo que esa es la función.
Hace más de 30 años que trabajás con nosotros. ¿Por qué nos elegiste? Y sí, hubo una identificación con la casa. Hay una cuestión que es la calidez, el sentido de confianza, que es una cosa muy importante para mí en el terreno del humano. Y bueno, encontré una casa con un sentido humano. Y además de amistad y de amigos. Bien. Bueno, ahora hablemos de vos. Incursionaste en otras actividades. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, otras actividades. Primero que nada, antes de hacer crecer las alitas como pintor, fui editor de un diario. Trabajaba en un periódico de Punta del Este, un diario muy conocido. Trabajé en el correo, trabajé en migraciones, hice algo de experimentalismo en un canal de la zona también, y por ahí como que cerramos esa antesala, digamos, del pintor. Y después, indudablemente, aparecen otro tipo de emprendimientos personales, ya pensando en cómo volcar mi conocimiento con otro aspecto hacia el público para hacer llegar el arte a las personas. Fundo el primer museo virtual Arte y Cultura de Maldonado. Formo ámbito de arte también con el mismo cometido, junto con dos compañeros más, Mercedes Salazar y Feble Seriani. Ya en los últimos tiempos, Revista Arte también con la misma finalidad y integro, por esas cosas que te pasan a veces en la vida, ser el vicepresidente de la Fundación de Punta Clásica. Eso es una de las cosas también. Y bueno, y por supuesto, la Fundación Manolín. Y fuera de la profesión, en lo personal, ¿algún deporte? Bueno, ahí es algo de lo convencional, son más disruptivos. El mundo náutico, el buceo y el mundo aeronáutico. Que todavía no he volado, pero en algún momento vamos a volar. ¿Qué lugar físico es tu refugio creativo? Y de momento es el taller y en particular Maldonado. Por la belleza de Maldonado, las cercanías con Punta del Este, esos son como mis refugios. Pero el verdadero refugio está donde está tu día a día, que es el estar con tu obra, meditarla, reflexionar sobre las cosas que pasan, para que eso que pasa se pueda trasladar, digamos, en la obra. ¿Y hay una idea o una emoción que traslade tu obra, se traslade a tu obra? Y sí, normalmente casi todas las obras hay como un punto de partida que es emocionante. ¿Y qué le dirías a una persona que quiere empezar a pintar y que no sabe por dónde empezar? Y que el comienzo es la mitad del todo. No hay límites. O sea, normalmente el ser humano está como condicionado, tú sos para esto, tú sos para aquello. No. Nunca se sabe lo que está escondido adentro de uno. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden como artista? Y mirá, me gustaría que me recuerden como alguien, como un compañero que apoyó a la gente, fue solidario, compartió su obra, que pudo compartir y en ayudar a que otros compañeros también puedan crecer. De ahí es que surgen los medios y los instrumentos digitales para creando el museo y las revistas. ¿Y qué pensás de esas pseudo obras de arte que se ven en redes sociales, de gente que no tiene formación ninguna y que está plagado de gente que se autopercibe artista? ¿Qué pensás de eso? No, creo que es mucho de especulación, va muy asociada a la especulación y cierta frivolidad, liviandad, en cuanto a si no hay talento, no hay oficio, uno lo nota, Sin duda. no tiene ningún tipo de validez. Es como para llenar un ego de esa persona que quiere notoriedad, porque aunque tenga resuelta de pronto su vida económica, tiene vacíos. Y esos vacíos necesita mimar a su ego para
o ya sea con las fotos, entonces hay mucho de especulación y uno lo puede respetar porque tampoco tienen culpa, son parte digamos, de este sistema donde tenemos que ser visibles, no importa lo que hagas, cuando no es así. ¿Pero para vos vale todo en el arte? No. Para mí vale la obra que tiene una consistencia, que hay una formación, que hay un esfuerzo, que tú ves, no importa lo que sea, pero tú ves la víscera del artista. Si no está, puede ser una obra conceptual, pero muy bien desarrollada, muy bien elaborada, o sea que tampoco tengo problema con una obra conceptual y manejar con los nuevos lenguajes que tenemos hoy. Todos los instrumentos son válidos en el modo y medida en que tengan una consistencia y que tengan una sustancia de lo que está queriendo decir el artista. A pesar de que muchas veces el artista no sabe qué decir. Simplemente es un mero receptor de esas emociones, de esas imágenes y las traslada, pero que de alguna forma pasan a ser el reflejo del pensamiento de cómo uno ve y siente el mundo. O sea, y no importa, puede ser pintura, puede ser una instalación, puede ser un videoarte, pero sí, siempre digo, la consistencia. En la primera de cambio te das cuenta cuando estás frente a un artista. Bueno, muchas gracias, Evans, por compartir con nosotros en este espacio y te esperamos seguramente en futuras ediciones. Bueno, muchas gracias a ti y claro, estaremos con todo gusto. Muchas gracias a todos por compartir este espacio de Mentes Creativas. Si te gustó la historia de Evans, déjanos tu comentario y seguinos.